Yo abro los archivos, ya veo los nombres y voy poniendo calificación a los integrantes del equipo. En el caso del ensayo, que también ya le subí el archivo y todo, también ya tiene fecha de entrega, que es para el miércoles de la otra semana. Ese sí es individual, ese sí es un archivo por persona. Maestra, sobre el ensayo, bueno, ya ve que usted comentó que no se podía copiar, o sea, copiar y pegar, pero sí Ajá. nos podemos orientar como con los documentos. Sí, o sea, miren, la práctica de la escritura es que creo que hay un error, pero creo que eso es a nivel gente en general. Creo que se aclara hasta que uno llega al mundo científico ese asunto. La gente cree que si cita a alguien puede copiar y pegar porque le estás dando el crédito, pero no es así. Evidentemente, por ejemplo, para lo que se hace la parte de citar, que sí es importante, es, por ejemplo, si yo saco un dato que diga, o sea, yo en mi ensayo voy a decir, hay 50 casos de porpriones en el mundo. Ah, bueno, ¿de dónde diablos saqué que se reportan 50 casos de porpriones en el mundo? Ahí entonces ahí sí pongo la referencia porque lo leí en un libro o en un artículo científico o en una página, en una revista, lo que sea. Eso es lo importante de citar. Cuando yo empiezo a decir que Sutanito dijo algo o por ejemplo, ustedes quieren definir qué es un prión. Evidentemente no van a poner la definición tal cual de un libro, porque les digo, tienen que escribir la propia, pero sí la leyeron de algún libro, ¿no? Y se guiaron para ustedes reescribirla. Entonces citan de dónde lo leyeron. ¿Sí me explico? Dime, Sí, maestra. Maestra, la actividad de la práctica no aparece, nada más aparece de entregarla el ensayo. porque la actividad está aparte. Ahí afuera hay muchos archivos PDFs. O O sea, sea, en pero ese, no sale la práctica. ahí está. O sea, si abren el portafolio que dice laboratorio, hay un PDF que viene reglas de seguridad, hay un PDF donde dice cómo escribir la práctica y hay un PDF que es la práctica misma. En la tarea únicamente es para subir el archivo y ahí dice, ¿no? Que hay PDFs adjuntos. ¿No los ven? Sí, maestra, pero lo que se refiere Michelle es que, o sea, están los PDF, pero no está así como puso para el ensayo, para entregarlo. O sea, no está la asignación para subirla, así como por ejemplo en el ensayo, no, así viene como el icono como para entrega y en las otras son el puro PDF, o sea, no Sí nos da la viene. opción de subir. Ah, apenas. Sí, apenas lo subí, o sea, pero ya está, por eso les digo que ya está. O sea, hace rato hice los folders de donde tienen que subir los archivos. Ya está para el ensayo y para la práctica. O sea, ya está todo ahorita. Si a alguien no le sale, pues me dice, pero según yo ya le subí un folder a todos. Estamos aquí. Entonces, ¿alguna otra cosa? Yo les recomiendo porque veo mucha como incertidumbre. Supongo que algunos nunca han escrito un reporte de laboratorio. Busquen así, pónganle en Google ejemplos de reportes de laboratorio y vean cómo están estructurados, qué escriben. Hay muchos bien feos en internet, ¿no? La mera verdad. Yo quisiera pasarles uno, pero creo que no tengo ninguno decente, porque los de cuarto entregaban puras cochinadas. Pero déjenme ver si hay uno de cuarto que esté decente y se los mando. Dime, Cindy. Maestra, sigue sin aparecernos. ¿Qué grupo eres tú? 1.7. Creo que lo subió al 1.6. No. Lo subí al 1.6 y al 1.8. Ahorita se los pongo unos, pero se me hace que se me pasó ese 1.7. Ahorita lo subo. Cuando acabe la clase. Y ya para que la puedan subir, la práctica. ¿Sale?
Les digo, busquen ahí ejemplos, ¿no? Así, de reportes de práctica. Les digo, déjenme buscar a ver si hay uno decente de los de cuarto y se los subo también ahí como ejemplo. Son de prácticas de microbiología, pero todos los reportes de laboratorio siguen la misma estructura prácticamente. No es, pueden checar por ahí método científico, que a ustedes ya no me dio tiempo de enseñarles método científico. El semestre pasado sí me tuve un par de clases, que es pues más o menos pues eso, ¿no? Para escribir un reporte científico, que una práctica de laboratorio pues es un reporte científico, ¿no? En pocas palabras. Más sencillo, pero sigue siendo un reporte científico. Entonces, les digo, les subo por ahí un ejemplo. Y ya también ahora que revisemos las prácticas y suban la primera, también voy a tomar un espacio para explicarles, ¿no? O sea, ya darles retroalimentación de lo que hicieron bien, lo que hicieron mal, y vayan mejorando sus reportes, ¿no? Es algo que van a aprender en un rato, menos si nunca han hecho un reporte de práctica, ¿no? Maestra, por lo pronto nos podemos basar entonces en el formato que usted nos subió, así con la misma portada y llevando, o sea, completando los mismos subtítulos que nos puso, por ejemplo, introducción, cuestionario, sí, claro. conclusión, ok. Claro, claro. Lo más de hecho ahí me faltó ponerles que el cuestionario se contesta y va despuesito de la presentación de resultados, no, después de la discusión, no, sí, después de la presentación de resultados. Me falta ponerles ahí, ¿no? Que ahí va el cuestionario, al final, después de eso va la discusión de resultados y al final la conclusión. Que, por ejemplo, en este caso que no hay como muchos resultados que discutir porque es una práctica que aunque lo hubiéramos hecho en vivo, es prácticamente de observación y aprender a manipular el material de vidrio. Pues pueden, por ejemplo, ahí en discusión de resultados, poner qué les pareció la práctica, qué aprendieron, qué les pareció la práctica en cuanto a su primer acercamiento del laboratorio, y ya al final, en las conclusiones, pues sí, qué aprendieron como tal de la práctica, qué pueden concluir de ella, ¿no? Por ejemplo, ya en discusión de resultados, cuando sí hay un resultado como tal, pues se discute, porque generalmente los resultados son números, entonces un número que me dice qué significa, y ahí se escribe, se interpreta los números, tener o colores o estructuras, pero ahorita que no hay como tal, pues, y como además no tenemos un laboratorio, lo que pasa es que hoy estuve platicando con el coordinador, y ya no, yo aquí poniéndome que qué onda con el laboratorio y así, ya me dice que no hay un laboratorio, bueno, o sea, sí hay un laboratorio, pero no hay un manual. O sea, yo voy a ser la primera en escribir un manual. Entonces, pues me va a llevar un tiempo esto, no es algo que se crea en un rato. Entonces, no sé, ¿no? No sé en realidad cuántas prácticas vamos a hacer, cuántas vamos a poder concretar y si vamos a poder concretar algunas presenciales, ¿no? Pero bueno, voy a trabajar todo este primer parcial en eso y a ver qué logramos. Y si podemos a medio semestre hacer, aunque sea 2 prácticas en vivo, ¿no? Quien esté. Quien pueda asistir, yo no voy a obligar a nadie, ni le voy a quitar puntos. El que no esté, vamos a tratar de grabar la práctica, subimos el video y resuelven la práctica con el video todos los demás, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Ahorita vamos a ver en esta clase rápidamente estructura primaria y secundaria, porque en la siguiente clase vamos a ver terciaria y cuaternaria, y acabamos con proteínas y empezamos con enzimas, entonces tenemos que irnos rapidito. Entonces, vamos a empezar con estructura primaria, que bueno, ya les he dicho mucho acerca de proteínas, que son estructuras tridimensionales complejas, es decir, que tienen una cantidad súper grande de enlaces individuales que las conforman. Por lo tanto, hay mucho movimiento porque los enlaces pueden contraerse, pueden estirarse, pueden rotar, no son partículas estáticas, son dinámicas. Entonces, las estructuras, eso hace que sean muy complejas. Y desde el punto de vista químico, en realidad, no deberían de existir como existen en el cuerpo humano. Es algo, un suceso increíble desde el punto de vista estructural de la química, porque gracias a toda esa composición compleja no deberían de tener estructuras tridimensionales tan definidas como las tienen y tampoco deberían de cristalizar, ¿no? Que cristalicen también es algo un indicativo justamente de la perfección del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque les permite tener una estructura
pues cristalina, perfecta, que esa estructura cristalina permite poder obtener un sólido en forma de cristal, que eso no se logra muchas veces, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la síntesis, cuando yo hacía síntesis inorgánica, pues obtener un cristal para mí era un logro, ¿no? Era algo que no me pasaba seguido. ¿Por qué? Porque mis estructuras eran muy grandes, eran muy complejas, y si aparte yo hacía mal la síntesis, pues me quedaba impuro el compuesto y no podía tener ese arreglo cristalino perfecto. Entonces, esto es difícil. En química, obtener estructuras cristalinas y poder hacer difracción de rayos X es muy difícil, es un trabajo difícil que lleva mucho tiempo. Entonces, que el cuerpo lo pueda hacer tan rápido y tan fácil es algo que justamente define a una proteína como tan importante en el cuerpo humano, porque gracias a esta estructura puede llevar a cabo sus funciones. Entonces, son estructuras estables, bien definidas, con ciertos factores que guían a su formación, es decir, que permiten que pueda tener esta estructura cristalina perfecta y que las mantiene, también hay factores que las mantienen unidas. Entonces, vamos a ir directo a la estructura primaria. Monstruos. ¿Lo escuchó? Sí. ¿Lo escuchó? Sí, lo escucho. Entonces, la estructura primaria no es otra cosa más que una estructura lineal unida por enlaces peptídicos, que son los péptidos que ya vimos, una serie de aminoácidos que se unen por enlaces peptídicos. Entonces, estas estructuras primarias siguen una secuencia determinada de aminoácidos, es decir, es una secuencia perfectamente dictaminada por nuestra información genética, es decir, ya sabe cuántos aminoácidos tiene que fabricar y cuáles, ¿no? Cada proteína está compuesta por diferentes aminoácidos, lo que le da a una estructura tridimensional única, es decir, dependiendo de los aminoácidos que vayan a constituir la proteína, van a determinar qué tipo de estructura tiene y le van a dar una estructura única, que es la que va a permitir que lleve una función también única, porque ahí ya vimos que pueden realizar diferentes tipos de funciones, entonces lo que permita que sea de transporte, que sea de defensa, que sea catalítica, etcétera, va a determinarlo los aminoácidos que la constituyen. También van a poder determinar si tienen una estructura tridimensional global o fibrosa. Están conformadas, pues ya lo hemos visto varias veces, por enlaces peptídicos o por puentes disulfuro, ¿no? En el caso de que tuvieran una cisteína en su estructura de aminoácidos. Esto, como les decía, pues se da en la información genética, ya está ahí, está bien codificado quién y cómo las van a constituir. Y puede haber algunas alteraciones de factores ambientales o de factores físicos. O genéticos también, que modifiquen la estructura de una proteína y entonces pueda provocar una enfermedad molecular, se les llaman así, ¿no? Enfermedades moleculares. ¿Por qué son enfermedades moleculares? Porque la enfermedad literalmente se desarrolla por una falla estructural molecular de la proteína, ¿no? Entonces, ¿qué va a desencadenar esto? Las proteínas están conformadas por dos tipos de aminoácidos, los homólogos y los invariables. ¿Quiénes son los homólogos? Pues bueno, son aminoácidos con secuencias de aminoácidos que podrían cambiar. Es decir, ¿por qué? Porque están formados por aminoácidos que tienen funciones semejantes entre sí. Acuérdense que había diferentes tipos de aminoácidos, pero hay algunos que se parecen. Por ejemplo, los más parecidos para mí podrían ser los hidrofílicos con carga
y los hidrofílicos sin carga, que podrían llevar a cabo, pues, algunas con fines estructurales parecidos, ¿no? Algunas funciones parecidas. Entonces, estos aminoácidos con secuencias y funciones semejantes, si yo cambio uno de estos, pues no pasa nada, ¿no? Hay algún otro aminoácido que lo va a poder sustituir. Sin embargo, hay aminoácidos que se llaman invariables, que son aminoácidos que son esenciales para la función de la molécula. Es decir, si yo cambio uno de estos, echo a perder y destruyo toda la estructura molecular con uno solo que cambie. Entonces, por eso se llaman invariables, porque estos aminoácidos no puedo cambiar uno ni siquiera, nada. Tiene que ser exactamente los que estén predeterminados o codificados para esa proteína, porque si cambio uno, entonces va a traer un mal plegamiento, lo que me va a llevar, pues, a una enfermedad molecular. Es decir, no va a tener la estructura correcta que debería de tener la proteína. Y en los homólogos, les digo, también hay varios que los componen, pero si cambio uno de estos, no pasa nada. Un ejemplo de este tipo de estructura primaria sería la insulina, la cual, la función de la insulina, pues es que facilita la entrada de la glucosa en las células para aportar energía, es decir, van a permitir que la glucosa entre a la sangre con ayuda de los GLUT, ¿no? No lo va a hacer sola, y una vez que entra, pueden entrar a la glucólisis para formar ATPs. Entonces, la insulina es una reguladora de glucólisis. ¿Por qué? Porque va a permitir la entrada a las células, que la glucólisis se lleva dentro de la célula. También facilita el depósito de glucosa en forma de glucógeno. ¿Esto dónde lo va a hacer? En el hígado, músculos y músculos principalmente. ¿Por qué? Porque aquí van a ver, cuando entremos a glucólisis, que no se lleva igual en los músculos que en otros lugares. Tenemos dos tipos de glucólisis, anaerobia y aerobia. Entonces, por eso es que son dos procesos diferentes, ¿no? Porque aquí la glucosa se almacena de forma diferente y la glicólisis también se lleva a cabo de forma diferente. Interviene también en la transformación del exceso de glucosa en grasa y se acumula en los adipocitos. Y es por eso que no debemos de tener atracones excesivos de azúcar, porque van a terminar en grasa, ¿no? Entonces ella también interviene en este proceso de transformar azúcar en grasa. Entonces, esta es la representación de la insulina en estas cosas que se llaman cuerdas. En los libros de biología las encuentran así, como modelos de cuerdas, pero químicamente no es la forma correcta de ver una estructura proteica. ¿Por qué? Porque se hace más difícil el asunto, bueno, para mí. Si no, ¿quién está dentro de esto? Pues no voy a saber quién las está conformando. Entonces, así es como de verdad se ve una proteína. La teoría de cuerdas es solo para aterrizar un poco mejor la estructura o hacerlo, cómo se vería macroscópicamente, pero microscópicamente está así. Y aquí podemos ver ya de cerquita todo lo que les he dicho. Aquí están, esta es una de las cadenas peptídicas, la amarilla, la verde es otra, y están unidas por puentes disulfuro. Este es un azufre y este es otro azufre, y me da un puente disulfuro. Aquí hay otro que permite que mis dos cadenas estén unidas y pueda existir la insulina. Otra cosa que podemos observar aquí son los puentes de hidrógeno que se dan entre los oxígenos y los grupos amino, perdón, este es el oxígeno y este es el grupo amino, el azul, de la misma estructura, ¿sale? Hay puentes de hidrógeno que se forman entre los grupos amino y los oxígenos, como se ve aquí, que son estas líneas punteadas. Esto es un arreglo estructural, cristalino como tal. Para lograr esto se hacen muchos experimentos, muchas técnicas analíticas, muchos estudios y logramos esas estructuras. Y eso que nos permite entender cómo está conformada la proteína y cómo puede llevar a cabo su función, porque la química es la que le dicta o le permite hacerla, ¿no?
Otras funciones importantes de esta proteína de insulina es que facilita la formación de grasas en la lipogénesis, que es otra ruta metabólica, inhibe la inserción de grasas, está mal escrito, en ácidos grasos, y también facilita el transporte de aminoácidos en la célula, que son la base para la formación de proteínas. Ahora entramos en las estructuras secundarias, en donde vamos a ver dos principales, las alfa-hélices y las láminas beta plegadas. En donde es otra vez lo mismo, están constituidas por cadenas proteicas, por cadenas peptídicas, perdón, que a su vez están formadas por aminoácidos, unidas por enlaces peptídicos, que van a permitir otra vez el libre giro de todos los que rodean a los enlaces peptídicos, excepto los que están en el plano, ¿no? Que son los enlaces parcialmente dobles. Estas estructuras secundarias tienen un plegamiento local de las cadenas polipeptídicas que van a formar estructuras que se repiten. Es decir, ahorita lo vamos a ver. Esto es algo importante en las estructuras secundarias. Tienen módulos de repetición. Los tipos de estructura secundaria que se observan con mayor frecuencia son las alfa-hélices y las láminas beta plegadas. Estas ambas conformaciones se encuentran estabilizadas por puentes de hidrógeno y por interacciones de Van der Waals. Son interacciones no covalentes. Las hélice alfa es un patrón de una estructura secundaria con un elemento repetitivo. ¿Quién es ese elemento repetitivo? El giro la vuelta, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta y otra vuelta. Ese es el elemento repetitivo, esos giros que van a permitir que se forme este tipo de espiral. Ese giro, ¿cada cuándo va a ocurrir? Cada 3.6 aminoácidos o cada cuánto, cada 0.54 nanómetros. Esta sería la disposición más sencilla y común de una cadena polipeptídica en una estructura terciaria, ¿sale? ¿Quién tiene esta estructura? Las proteínas fibrosas. La hélice alfa está estabilizada otra vez por puentes de hidrógeno entre los grupos carbonilo y amino de los enlaces peptídicos y el grupo carbonilo del residuo que está en forma de puentes de hidrógeno. Es lo mismo que dice aquí, los grupos carbonilo y amino van a interactuar entre ellos, entre los de la misma estructura como se ve aquí. Aquí están un montón de aminoácidos. Este sería, por ejemplo, el aminoácido 1, el 2, el 3 y el 4. Y entonces el grupo amino de este aminoácido va a interactuar con el oxígeno del otro. ¿Sale? De la misma estructura. Y aquí dice lo mismo, ¿no? Cada giro de la hélice se repite cada 3.6 aminoácidos o cada 5.4 Armstrong, que es lo mismo que 0.54 nanómetros. Solo son unidades diferentes. Y los grupos R, que son los sustituyentes, la estructura básica de un aminoácido, es esta. Y aquí siempre va a haber un radical R, ¿no? Ya saben que esto puede ser cualquier grupo funcional. Y estos se van a estar ubicando a las afueras de las hélices. Es decir, todo esto, no aquí adentro no. Se van a ubicar estos grupos R en las afueras de la estructura tridimensional de la proteína. ¿Para qué? Para darle estabilidad. Así es como se vería esta hélice donde están todos los componentes, los átomos de carbono, los átomos de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno en azul, y R son los radicales, que otra vez pueden ser cualquier cosa, ya saben, dependiendo del aminoácido, si estamos hablando de una valina, una histidina, una treonina, cambia el radical. Si ustedes pusieran su ojo aquí arriba, la verían así,
Así se vería en la forma de espiral hacia abajo, como un tubito. Esta sería otra forma de representarla, más para ver sobre todo el volumen real de la molécula y la densidad electrónica. Y aquí, esto es otra vez, si la vemos desde arriba, pero numeramos cada aminoácido que la constituye. Entonces, si este es el aminoácido 1, 2, 3, 4, con este voy a formar el puente de hidrógeno. Después este cuento otra vez, hagan de cuenta que este es el 1 otra vez y sería 1, 1, 2, 3, 4. Y entonces voy a hacer puentes de hidrógeno con este. Y si este sería el 1, cuento 4 otra vez. 1, 2, 3, 4 y entonces formaría puentes de hidrógeno con este. Y así se van, ¿no? 4, 1, 2, 3, 4 y formo puentes de hidrógeno con el 8. Con estos y mucho más, sin renunciar. Va a propiciar que se establezcan una serie de interacciones entre ellos, que finalmente ocasionará que la secuencia lineal de aminoácidos se plieguen con formaciones tridimensionales más estables. Este video se los pongo porque quiero que vean el arreglo tridimensional, como el que vimos para la insulina. Ahora aquí, no lo encontré en esa base de datos, y aquí él tiene unos modelos bastante interesantes. Interacciones hidrofóbicas entre los restos aromáticos y con las alifáticas apolares, de tal forma que preferentemente los restos hidrofóbicos quedarán orientados hacia el agua del medio. Aquí está. Alfa, las principales estructuras secundarias de las proteínas son la hélice alfa, la lámina beta, la hélice de colágeno. Veamos en este vídeo cómo es la hélice alfa. La rigidez del enlace peptídico, la capacidad de giro de los enlaces establecidos con el carbono asimétrico y la interacción de los radicales de los aminoácidos con la disolución en la que se encuentran, llevan a plegar la molécula sobre sí misma. Queda estabilizada por los puentes de hidrógeno que son paralelos al eje central de la hélice, quedando los restos R hacia afuera de la hélice, como ya decimos, interaccionando con el medio acuoso circundante. La hélice es dextrógena, es decir, que da vueltas hacia la derecha y contiene aproximadamente 3,6 aminoácidos por vuelta. Veamos ahora un modelo tridimensional de la hélice alfa. Marcaremos en amarillo los planos en los que se encuentran todos los átomos que forman parte del enlace peptídico y que, recordemos, no permite el giro alrededor suyo. Si numeramos los aminoácidos según sus posiciones, el primero será N, y luego N+1, N+2, etc. Los puentes de hidrógeno intracatenarios dentro de la misma hélice se establecen entre el grupo amino NA. Cuando dice intercatenarios, es que van a surgir estos puentes de hidrógeno dentro de la misma estructura de la cadena proteica. Un aminoácido en posición N y el carboxilo CO es situado 4 posiciones más adelante, o posición N+4. La hélice alfa es, por lo tanto, una estructura en la que se pliega la secuencia primaria de la proteína, altamente estable termodinámicamente y estabilizada básicamente por puentes de hidrógeno intracatenarios e interacciones hidrófilas de los grupos R dispuestos hacia el exterior de la hélice y el medio que la rodea, acuoso. En el próximo vídeo veremos la lámina beta. Hasta la próxima. Si quieren ver el video completo, esta presentación ya la tienen ahí en plataforma y están los links ahí en la imagen, así como ahorita le di clic yo, le dan clic ustedes. Entonces, ¿qué podría restringir la estructura? Es decir, que se lleve a cabo este plegamiento de la estructura terciaria. Bueno, hay varias cosas que pueden impedir que lleve a cabo esta estructura final. Dentro de ellas, el primero sería la rigidez del enlace peptídico, que pues como es parcialmente plano, no permite el giro libre, ¿no?, de los enlaces.
Otro sería, por ejemplo, el radical R, es decir, que el radical R sea muy pequeño, como en el caso de la glicina, que es únicamente un átomo de hidrógeno. Eso le daría muchísima flexibilidad, haciendo que se desestabilice, porque tiene que tener cierta rigidez, no mucha, pero tampoco blanda, ¿no? Así. Otro parámetro que podía desestabilizar o hacer que no se lleve a cabo la estructura es la prolina. ¿Por qué? Porque tiene un anillo muy rígido que impide que gire el enlace carbono-nitrógeno, que es esta es la prolina. Esta es la única aminoácido que atrapa al grupo amino de la estructura general del aminoácido en un anillo de 5 miembros. Eso permite que estos enlaces, carbono, nitrógeno, no pueda girar. ¿Por qué? Pues porque está este anillo rígido estorbando. ¿Eso qué puede hacer? Pues también no permite que se lleve a cabo esta hélice. Además de todo, este nitrógeno no puede formar puentes de hidrógeno. ¿Sale? ¿Por qué? Por este anillo. No permite que forme los puentes de hidrógeno. Lo cual, si no hay puentes de hidrógeno, pues no puede mantenerse unida y no hay estabilidad, ¿no? Otra cosa también que puede impedir que lleguemos a esta estructura, pues es la secuencia de los aminoácidos. Es decir, que haya grandes cantidades de aminoácidos muy cargados. ¿A qué se refiere con muy cargados? Pone el glutamato y el aspartato. Este es el aspartato y este es el glutamato. A lo que se refiere es que son moléculas con muchos átomos de oxígeno y de nitrógeno. Estos forman obviamente puentes de hidrógeno y aunque los puentes de hidrógeno son cruciales para la estructura, un exceso de ellos también sería malo, ¿sale? Entonces, este tipo de aminoácidos tan cargados no benefician a esta conformación de hélice en específico. Grupos R muy voluminosos, por ejemplo que el radical es un heterociclo de 2 anillos, donde son demasiado grandes, lo cual podría tener un impedimento estérico que no permitiera esa forma de hélice. Entonces, por eso es que digamos que están definidos, ya codificados genéticamente, quién tiene que estar en la estructura para que se pueda plegar exactamente como una alfa hélice, ¿sale? Si hay cambios, sobre todo en los aminoácidos que dijimos que son invariables, pues se pierde la estructura, ¿no? Estos serían esos tipos de cambios de aminoácidos que no deberían de ocurrir. En el caso de las láminas beta u hojas plegadas beta, estas son también estructuras secundarias y también tienen unidades repetitivas. Simplemente esta, en vez de estar como una espiral, está en forma de zigzag, como vemos aquí. Aquí sube, baja, sube, baja, sube, baja. Es una cadena en forma de zigzag y está unida por 2 cadenas peptídicas, en donde este zigzag se puede llevar a cabo o se puede realizar porque hay 2 cadenas adyacentes, es decir, una junto a la otra. Y van a asemejar algo parecido a pliegues, que este sería un pliegue, este sería otro, este sería otro, este sería otro y este sería otro. Estos pliegues justamente son las unidades repetitivas, como en la otra, lo que la unidad repetitiva eran los giros. Acá son los pliegues. Esta es unidad repetitiva. Este tipo de estructuras tienen segmentos de una misma cadena plegada sobre sí misma y una cadena vecina, que es la que está adyacente. ¿Cómo es que van a poderse unir esta cadena con esta otra? Se van a unir gracias a los puentes de hidrógeno, que van a ser enlaces entre, no van a ser intercatenarios, sino van a ser extracaternarios. ¿Por qué? Pues porque va a ser un puente de hidrógeno entre esta cadena y esta otra, ¿sale? Aquí se va a formar un puente de hidrógeno, otro puente de hidrógeno, otro puente de hidrógeno, que eso ocurre entre los átomos de oxígeno y nitrógeno de esta cadena con los átomos de oxígeno y nitrógeno de la otra cadena adyacente. En esta, los grupos R, que son los sustituyentes de los diferentes aminoácidos, están en posición anti, es decir, unos están arriba y otros están abajo. Otros están arriba, es decir, intercalados, ¿sale?
Y este elemento repetitivo, que son los pliegues, ocurre cada 7 Armstrongs. ¿Cómo se vería? Así se vería. Esta sería la cadena 1 y esta sería la cadena 2. Y están unidas por los puentes de hidrógeno entre oxígenos y nitrógenos de la cadena adyacente, como se puede ver aquí. También en este tipo de estructuras siempre vamos a tener una flecha que nos indica en qué dirección van. Ahorita seguimos con eso. ¿A qué me refiero con qué dirección van? Tenemos dos tipos de hojas beta plegadas, que son las antiparalelas y las paralelas, en donde las antiparalelas, las dos cadenas van en sentido contrario, es decir, esta empieza del N terminal al C terminal. Y esta empieza del N terminal al C terminal. Van en direcciones opuestas. En el caso de las paralelas, ambas empiezan por el N terminal y terminan en el C terminal. Estas son mucho menos estables porque si se fijan, los puentes de hidrógeno no ocurren o no son de manera paralela como aquí. Empiezan a encontrarse. ¿Por qué? Porque van en la misma dirección. Van a ver unos modelos en donde se representan con flechitas, como esta. Esto significa que una cadena va en dirección hacia arriba y otra hacia abajo, y estas que van en la misma dirección. Entonces, estas les estaría indicando que tienen una beta plegada antiparalela, y esta les estaría indicando que tienen una beta plegada paralela. La lámina beta, u hoja plegada beta, es otra de las conformaciones secundarias más frecuentes, junto con la hélice alfa, que ya vimos en un vídeo anterior. Aquí, el esqueleto polipeptídico se encuentra extendido y no formando una hélice dextrógira que giraba a la derecha, como la hélice alfa. Veamos este modelo tridimensional, la disposición en zig-zag. Al igual que hicimos con la hélice alfa, mostraremos en amarillo los planos de cada uno de los enlaces peptídicos. Asimismo, podemos encontrar con relativa frecuencia que varios segmentos en esta conformación de hoja plegada beta se alinean y establecen interacciones entre sí, que recordemos, pueden ser puentes de hidrógeno, puentes salinos, interacciones hidrofóbicas. En este caso, es cuando hablamos de lámina beta, siendo una única cadena una hebra beta. Las láminas beta se estabilizan mediante puentes de hidrógeno entre nitrógeno y oxígeno pertenecientes a los enlaces peptídicos, igual que ya vimos en la hélice alfa, pero en este caso son enlaces intercatenarios entre las cadenas polipeptídicas adyacentes y no intracatenarios como en el caso de la hélice alfa. Ahora podemos ver estos puentes de hidrógeno intercatenarios en este modelo. Aquí podemos ver un modelo de hoja plegada beta compuesta por 4 hebras. El modelo de varillas y esfera. La lámina beta es básicamente plana, saliendo hacia arriba y hacia abajo del plano de la lámina los grupos laterales R de todos los aminoácidos que la componen. Ahora puedes ver la línea ficticia amarilla que representa todos los carbonos alfa, el esqueleto peptídico, del cual emergen las cadenas laterales. Cuando veas un modelo tridimensional de una proteína más grande, ten en cuenta que las hebras beta se representan de forma esquemática mediante una cinta, que a su vez puede terminar en una flecha para indicar su sentido, amino terminal a carboxilo terminal. Como siempre, muchas gracias por tu atención. Si te fue de ayuda, suscríbete y dale un like. Entonces, si se fijan, en este caso, pueden ser varias cadenas peptídicas unidas adyacente una con la otra por los puentes de hidrógeno. Y además hay otras estructuras terciarias en donde, digamos que se unen una beta plegada con una alfa hélice para formar
estructuras supersecundarias o estructuras motivos, así se llaman. En donde podemos encontrar estructuras como estas, por ejemplo, donde tengamos combinada una beta plegada con una alfa hélice, o en donde tengamos dos alfa hélices, donde tengamos ya varias beta plegadas en una sola. Esta es igual, son puras betas plegadas, solo que son menos cadenas que acá. Y ya la conformación, digamos, de varias beta plegadas y de varias alfa hélices, pueden formar estructuras súper secundarias como estas, que ya serían unas estructuras de barriles beta, que son, creo que las han de haber visto ya en biofísica, que están en las membranas celulares, que ocurren o actúan como membranas de transporte. Déjenme ver si tengo una presentación donde veamos algunos ejemplos de estas, que sí, debo de tener alguna por ahí. Que bueno, una de ellas es el colágeno, ¿no? Bien, podemos ver esta. Que esta de colágeno, si se fijan, son varias alfa hélices enrolladas, o sea, 3 alfa hélices enrolladas para formar una fibra. Y, por ejemplo, ese tipo de fibras, como la queratina, las tenemos en pelo, uñas. En el caso de los animales las tienen en lana, en cuernos. Las beta-queratina las están en plumas, en escamas. Vamos a tener diferentes tipos de hélices, como esta que ya vieron, ¿no? Que es dextrógira, va a girar a la derecha, consta de 300 aminoácidos. 20% de esos aminoácidos son hidrofóbicos. Si 20% de los aminoácidos de esta fibra son hidrofóbicos, ¿dónde van a estar? ¿Afuera o adentro de la fibra? Adentro. Exacto, adentro de la fibra, porque se van a esconder del agua. Estas hélices son dextrógiras, es decir, se van a enrollar sobre sí mismas. Si se fijan, aquí tenemos la estructura que vimos, es una alfa hélice, y después se va a enrollar con otra, que ya son las estructuras supersecundarias que estamos viendo aquí, ¿sale? O sea, ya son estructuras, parten de la misma, o sea, de una estructura secundaria, pero empiezan a formarse o a unirse entre ellas y forman estructuras más complejas, que ya son las motivos o superestructuras supersecundarias. Estas, como quiera, van a girar sobre sí mismas con un giro levógiro, es decir, ya no van a girar a la derecha, sino a la izquierda. Tienen hélices formadas de 3 y 6 residuos por vuelta, que es lo mismo que ya habíamos visto, y segmentos repetitivos cada 7 Armstrong, ¿no? Y aquí 1 de 4 aminoácidos va a ser hidrófobo, o sea, 1 de cada 4. Esta sigue siendo una queratina, pero ya podemos verla como si hiciéramos un corte de la fibra, ¿sale? Si hiciéramos un corte de la fibra como tal, ya podríamos ver cómo se supone que están enrolladas. Que se fijan, empieza desde otra vez la alfa hélice sencilla, se empiezan a enrollar y después empiezan a ver como un conjunto de estos enrollamientos para formar ya toda la microfibrilla, ¿no? Toda la fibra, pues. Es la unión de muchas de estas, ¿no? Para pronto.
para poder observar, por ejemplo, un cabello ya como tal. Por aquí podemos ver, que me busco, ahí tengo otras. Esta, por ejemplo, es de colágeno, donde el tropocolágeno es todavía más complejo, porque aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Una alfa hélice se enrolla con otra, y luego esa se enrolla con otras, ¿sale? O sea, 3 de esas se enrollan y podemos tener el colágeno. Esta superhélice ya son estructuras supersecundarias, están constituidas principalmente por glicina, prolina, alanina, prolina, 4,8 prolina y 5 oxígeno, pues lisina en menor proporción. Estas son variantes de las prolinas y las lisinas, ¿sale? Ahí ya hay cambios estructurales en el aminoácido, que se los dije en una clase. Les dije que una vez que los aminoácidos estos se juntan y forman la cadena peptídica, vienen otras moléculas, se unen a ellas. Por ejemplo, aquí se unió en estas dos hidroxilos en la posición 5 y acá en la posición 4, y se modifica la glicina y la prolina original, ¿sale? Ya no están como antes, ahora tienen adicionadas ambas grupos hidroxilo, ¿no? Pero parten de los mismos aminoácidos que la unieron al principio, solo que ya están modificados, sufren reacciones químicas ya que está la cadena peptídica unida, ¿sale? Miren, ¿qué es lo que dice aquí? La hidroxilación es posterior a la síntesis del péptido, ¿sale? Posterior a esto se juntan estos grupos OH a la estructura original, y por eso es que podemos tener 4OH prolina o 5OH lisina, ¿no? Tienen la unión. Aquí ya si se fijan están las triples hélices, que son las 3 cadenas que están constituidas por 2. Esta está unida por 2 hélices, 2 hélices, 2 hélices, se enrollan todas y forman esta superestructura. ¿Cómo es que se puede unir, por ejemplo, esta superestructura? Pues es igual, es por enlaces no covalentes, por interacciones iónicas, por puentes de hidrógeno, por interacciones hidrófobas, que serían también no covalentes, y por repulsión estérica de los anillos. Eso, déjenles pongo una imagen. Estos no sé, se los doy así de rápido porque, híjole, tendríamos que abundar mucho para que pudieran ver como tal toda una estructura proteica. En el semestre pasado me lo pude permitir porque teníamos mucho tiempo y pude hacer análisis más profundos con los chicos. ¿Por qué no abrí un video? Ah, ya me acordé por qué. Porque son imágenes diferentes. Miren, ven estos anillos aquí que tienen estos puntitos que los rodean. Eso indica, esos puntitos de ese anillo, caray, ¿dónde está la que estábamos viendo? Ya la perdí. Está aquí. Dice repulsión estérica entre los anillos. Si aquí hay un anillo como este, y aquí tiene cerquitita otro, que ya está lo perdido, ¿dónde está? Aquí están, ¿no? Estos son 2 anillos bencénicos que tienen una distribución electrónica entre ellos. Bueno, estos son voluminosos, muy voluminosos,
por lo cual, si se fijan, pareciera que están muy cerca uno del otro. Entonces, este volumen de densidad electrónica hace que se repelan entre ellos, que se avienten lejos, o sea, como están muy lejos, tienen esta densidad electrónica que para empezar es negativa, hace que se repelen y se avienten lejos a los extremos uno de otro. Eso le da cierta estabilidad a la estructura. ¿Por qué? Pues porque va a permitir que se mantenga alejada. Liam, cállate, por favor. Que se mantenga pues lejos, ¿no? Y no tan junta, y entonces se estorben entre ellos y choquen y pudiera desestabilizar toda la estructura, ¿no? A eso se refieren con repulsiones estéricas de anillos pues que se contienen dentro de la estructura. Tienen también uniones covalentes, como son pues los puentes, los enlaces peptídicos entre ellas, entre los aminoácidos que las constituyen, ¿sale? Entonces aquí vamos a terminar. El lunes vamos a empezar con estas diapositivas, en donde ya les voy a explicar cómo es que llegamos a esa conformación, que es el plegamiento como tal de las proteínas. Vamos a retomar el video que no vimos ahorita completo. No se los puse completo por tiempo. Entonces, esta presentación que vimos ya la vieron. Vean todos los videos completos para retomar cómo se pliega una proteína. Y tomamos las terciarias y las cuaternarias y vemos ya la desnaturalización. Y esto de las chaperonas son como ayudantitos que permiten que se lleve a cabo ese plegamiento de las proteínas, ¿sale? Sí, maestra. Entonces, nos vemos el lunes. Tienen pues la tarea del ensayo, la ventaja porque lo tienen que entregar el miércoles. Y ya el martes, miércoles, exagerado, estaríamos entrando con enzimas, ¿sale? Pero ya tenemos que terminar proteínas. Nos vemos el lunes. Maestra, entonces ahorita nos sube la tarea para la práctica para subirla, porfa. Ah, sí, el 1.7 es el que nos la tiene, ahorita lo subo. Gracias, maestra, nos vemos. Bye. Gracias, maestra, hasta luego. Gracias, maestra, hasta luego. Gracias, maestra.